Cuando hablamos de clasificar un puente, lo primero que debemos entender es que no existe una única manera de hacerlo. Un mismo puente puede pertenecer simultáneamente a diferentes clasificaciones dependiendo de qué característica estemos observando. Podemos clasificarlo por el material con el que está construido, por la longitud del claro que salva, por el uso para el que fue concebido, por la posición de su tablero, por su geometría o por su comportamiento estructural, entre otros criterios. Esto es importante porque una clasificación no sustituye a otra. Por ejemplo, podemos tener un puente carretero, de acero, de gran claro, en curva y además esviado. Todas esas características pueden coexistir en una misma estructura. En esta presentación nos vamos a concentrar solamente en algunas clasificaciones que podemos reconocer con relativa facilidad y que nos ayudan a desarrollar un primer lenguaje común para describir un puente. Hay otras clasificaciones, particularmente las relacionadas con la estructuración, el propósito establecido por la SICT y el comportamiento estructural del tablero, que estudiaremos posteriormente con mayor profundidad, porque requieren entender primero cómo trabaja realmente la estructura. La primera clasificación es probablemente la más intuitiva. ¿Para qué se utiliza el puente o qué circula sobre él? Tenemos, por supuesto, los puentes carreteros, destinados al tránsito vehicular, y los ferroviarios, en los que las condiciones de carga y particularmente las cargas concentradas pueden ser muy diferentes. También tenemos puentes exclusivamente peatonales, aunque suelen manejar cargas menores. Esto no significa necesariamente que su diseño sea sencillo. En ellos pueden cobrar mucha importancia aspectos como vibraciones, comodidad del usuario y comportamiento dinámico. Podemos tener además puentes mixtos, donde conviven diferentes usos, por ejemplo, tráfico vehicular y ferroviario, o vehículos y peatones. Pero el concepto de puente no se limita al transporte de personas o vehículos. También existen puentes destinados a soportar ductos para transportar gas, agua, hidrocarburos u otras instalaciones. Y también tenemos estructuras que permiten llevar canales o acueductos sobre algún obstáculo. La idea importante aquí es que el uso condiciona las cargas que tendremos que considerar y, en consecuencia, influye directamente en el diseño del puente. Aquí podemos observar ejemplos reales de cada uno de estos usos. Más que memorizar los nombres de los puentes, quiero que observen cómo cambia la estructura dependiendo de aquello que debe transportar. En un puente carretero necesitamos un tablero adecuado para vehículos, barreras, superficies de rodamiento y determinadas condiciones de seguridad. En uno ferroviario, en cambio, aparecen rieles y sistemas específicos de transmisión de carga. El puente peatonal puede tener una escala completamente diferente y responder también a criterios arquitectónicos. Los puentes para ductos pueden parecer estructuras relativamente sencillas, pero deben soportar no solamente el peso de la tubería, sino también sus condiciones de operación. Y un puente para un canal tiene un problema adicional muy interesante. No solamente transporta una carga, sino un volumen continuo de agua. Por eso, cuando vean un puente por primera vez, una de las primeras preguntas que deberían hacerse es ¿qué está transportando esta estructura? Otra forma clásica de clasificar los puentes es por el material predominante empleado en su construcción. Históricamente encontramos puentes de piedra, generalmente trabajando mediante arcos. La piedra tiene una excelente capacidad para resistir compresión, pero una capacidad muy limitada para resistir tensión. Por eso la forma estructural estaba estrechamente relacionada con las propiedades del material. La madera permitió construir estructuras relativamente ligeras y continúa utilizándose en determinados puentes rurales, peatonales y de claros moderados. Posteriormente apareció el hierro, que representó un cambio enorme en la ingeniería de puentes porque permitió fabricar elementos capaces de trabajar eficientemente tanto a tensión como a compresión. Y finalmente tenemos el concreto, uno de los materiales más utilizados actualmente. Puede emplearse como concreto reforzado o presforzado y permite desarrollar losas, vigas, marcos, cajones y muchas otras configuraciones. Aquí aparece una idea que vamos a encontrar constantemente durante el curso. El material y la forma estructural están relacionados. Los materiales disponibles condicionan qué tipo de estructura es conveniente construir y qué claros podemos alcanzar económicamente.
Continuando con los materiales, tenemos el acero estructural, que resulta especialmente eficiente cuando buscamos disminuir peso propio o alcanzar claros mayores. También existen puentes mixtos, donde aprovechamos las ventajas de más de un material. Uno de los ejemplos más comunes es combinar vigas de acero con una losa de concreto, haciendo que ambos materiales trabajen conjuntamente. Y también podemos encontrar materiales mucho menos convencionales. El vidrio, por ejemplo, aparece en algunos puentes o pasarelas principalmente turísticas. Aquí normalmente no estamos hablando de utilizar vidrio como único sistema estructural principal del puente, sino de incorporarlo en elementos del tablero, para producir una determinada experiencia visual. Esto nos permite hacer una distinción importante. Cuando clasificamos un puente por su material, normalmente nos referimos al material estructural predominante, porque casi todos los puentes actuales combinan diferentes materiales en mayor o menor medida. Otra clasificación muy utilizada es la longitud del claro. Aquí debemos hacer una aclaración desde el principio. Los límites entre claro pequeño, mediano y grande no son universales. Dependiendo de la bibliografía, del país e incluso de la época, podemos encontrar diferentes rangos. Como criterio de referencia, podemos considerar las alcantarillas con claros menores a aproximadamente 6 metros, claros pequeños entre 6 y 38 metros, claros medianos aproximadamente entre 38 y 125 metros, y claros grandes por encima de 125 metros. Pero quiero que observen algo importante. Estos valores deben entenderse como rangos convencionales, no como fronteras físicas. ¿Por qué? Porque lo que alguna vez fue considerado un gran claro dejó de parecer extraordinario conforme evolucionaron los materiales, los métodos de análisis y los procedimientos constructivos. Hoy tenemos puentes atirantados y colgantes con claros que hace algunas décadas habrían resultado extremadamente difíciles de imaginar. Entonces, más que memorizar solamente 38 o 125 metros, quiero que entiendan el concepto. A medida que aumenta el claro, empiezan a cambiar las soluciones estructurales que resultan eficientes. Un sistema que funciona perfectamente a 20 metros puede resultar completamente inconveniente a 200 metros. Y esa relación entre claro y sistema estructural será uno de los temas centrales que iremos desarrollando posteriormente. Ahora, llegamos a una clasificación particularmente interesante, porque aquí ya empezamos a relacionar geometría y estructura. La posición del tablero puede clasificarse como superior, intermedia o inferior con respecto a la estructura principal. Pero hay que tener cuidado. Esto tiene sentido principalmente en sistemas como puentes de armadura y puentes de arco. En una armadura con tablero superior, toda la armadura se desarrolla debajo de la rasante del puente. El vehículo circula por encima de la estructura principal. Si el tablero ocupa una posición intermedia, una parte importante de la armadura puede desarrollarse tanto por encima como por debajo de la rasante. El Fort Bridge es un buen ejemplo para visualizar cómo la estructura completa se adapta a esa posición. En un puente de armadura con tablero inferior, el tráfico circula prácticamente a la altura del cordón inferior y la armadura se desarrolla lateralmente y por encima del tablero. La misma lógica puede observarse en los arcos. Tenemos arcos completamente debajo del tablero, arcos donde el tablero atraviesa aproximadamente una zona intermedia, y arcos superiores donde el tablero queda suspendido mediante péndolas. Algo fundamental es que no estamos simplemente moviendo el tablero hacia arriba o hacia abajo dentro de una estructura idéntica. La configuración completa del puente cambia para adaptarse a la rasante. Y esto tiene consecuencias sobre la altura libre disponible, la longitud de los elementos, el comportamiento estructural, la construcción y también la apariencia del puente. Pasamos a ver otro concepto importante, el alineamiento geométrico. Un puente puede analizarse desde dos puntos de vista independientes. Primero, su alineamiento horizontal, es decir, cómo se ve su eje en planta. Puede encontrarse en tangente, donde el eje es recto, o puede encontrarse en curva. Segundo, tenemos el alineamiento vertical, que corresponde a la rasante. También puede estar en tangente o presentar una curva vertical. ¿Por qué nos interesa esto estructuralmente? Porque un puente en curva horizontal no trabaja necesariamente de la misma manera que uno recto. Cuando la superestructura sigue una curva en planta, pueden aparecer efectos torsionales importantes y la distribución de reacciones entre apoyos puede volverse menos uniforme. La geometría de los apoyos, diafragmas y elementos transversales también adquiere mayor relevancia. En el alineamiento vertical, las consecuencias son diferentes.
Una curva vertical modifica la posición relativa del tablero, la relación con los accesos y las alturas necesarias de pilas y otros elementos. Quiero enfatizar algo. Horizontal y vertical son dos variables independientes. Que un puente sea recto en planta no significa que su rasante también tenga que ser recta. Precisamente por esa independencia, podemos formar 4 combinaciones básicas. Podemos tener tangente horizontal y tangente vertical. Esta sería, geométricamente, la condición más sencilla. Podemos mantener una planta recta, pero incorporar una curva vertical. También podemos hacer exactamente lo contrario. Tener una curva horizontal, pero mantener una rasante en tangente. Y finalmente, podemos combinar una curva horizontal con una curva vertical. Este último caso puede generar una geometría considerablemente más compleja. Aquí me gustaría que piensen en el puente como un elemento verdaderamente tridimensional. Cuando dibujamos únicamente una elevación, podemos perder información importante. Un puente puede parecer recto desde un costado y, sin embargo, estar describiendo una curva importante en planta. Y esa geometría tridimensional influye en la forma en que se distribuyen las fuerzas. Por eso, conforme avancemos hacia análisis estructural, tendremos que dejar de imaginar al puente únicamente mediante una elevación longitudinal y empezar a comprenderlo como un sistema espacial. Finalmente, tenemos el esviajamiento. En este curso vamos a definir el ángulo de esviajamiento con respecto a la normal al eje de trazo del puente. Esto significa que cuando los apoyos son perfectamente normales al eje del puente, nuestro ángulo de desviajamiento es 0 grados. Cuando giramos la orientación de los apoyos respecto a esa normal, aparece un ángulo de desviajamiento que puede desarrollarse hacia uno u otro sentido. Aquí debemos distinguir el desviajamiento del alineamiento. Podemos tener perfectamente un puente recto en planta y aún así tener apoyos desviados. También podríamos tener un puente en curva y simultáneamente tener desviajamiento. Nuevamente estamos hablando de variables independientes. ¿Por qué esto resulta importante estructuralmente? Porque al desviar los apoyos, modificamos la forma en que las cargas encuentran su camino hacia la subestructura. Las reacciones pueden dejar de distribuirse de forma simétrica, pueden aparecer efectos torsionales adicionales y se vuelve más complejo el detalle de elementos como diafragmas, apoyos, estribos y juntas. Por eso, un puente desviado no debe entenderse simplemente como un puente recto que dibujamos en diagonal. La geometría modifica realmente el comportamiento estructural. Para cerrar, quiero que se queden con una idea general de toda esta presentación. Clasificar un puente no consiste solamente en colocarle una etiqueta. Cada clasificación nos proporciona información acerca de la estructura. Cuando decimos que un puente es carretero, de acero, de gran claro, de tablero inferior, curvo y esviado, ya estamos anticipando una gran cantidad de características sobre las cargas, la geometría, el comportamiento y la complejidad de su diseño. Y ese lenguaje de clasificación nos va a servir como base para comenzar posteriormente a estudiar cómo están estructurados los puentes y sobre todo cómo trabajan. Para estas preguntas de reflexión, no busquen una respuesta correcta. La intención es que analicen qué información consideran más relevante al observar y describir un puente. ¿Qué criterio de clasificación consideras que aporta más información sobre la complejidad real de un puente? ¿Y por qué? ¿Cómo cambia tu percepción de un puente cuando conoces no solo su forma, sino también su uso, material, claro y alineamiento? Si tuvieras que describir un puente a otro ingeniero, utilizando únicamente 3 criterios de clasificación, ¿cuáles elegirías y qué información buscarías transmitir con ellos? Con estas 3 preguntas podemos cerrar el tema y quedarnos con la idea de que clasificar un puente también es una forma de interpretarlo y comunicar técnicamente sus características.